Todo eso que nos queda Magazine. Un programa dedicado a los temas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Enfocado fundamentalmente desde la óptica de las políticas públicas. Con un segmento dedicado especialmente a la integración e inclusión desde todas sus aristas. En Sembrando Inclusión y el segmento deportivo con las últimas novedades. Especialistas y profesionales, entrevistas, opinión y muy buena música como compañía. Lunes y martes de 19 a 20 horas. Por Usina Radio, con Mari Carmen, Huelga Otero, Sandra Fariña, Luciano Machuca, Federico Villanueva, Javier Touzón y Damián Gianoli. Solo en Usina Radio. Escuchalos, todo eso que nos queda Magazine. En www.usinaradio.com.ar. Estás escuchando Usina Radio. Seguí nuestro portal digital de noticias y escuchá nuestra programación. www.usinaradio.com.ar o encontrarnos en nuestras redes sociales. En Instagram como @usinaradio_, Twitter @usinaradio o escribinos a nuestro número de WhatsApp 11 58 21 96 14 en Facebook como Usina Radio o en nuestro canal de YouTube. Usina Radio. Usina Radio te mantiene informado. Muy buenas tardes a todos, 19 horas 4 minutos 22 grados de temperatura, realmente una temperatura primaveral, y con esta temperatura volvemos a recibir a la doctora Mari Carmen Huelga Otero. ¿Cómo estás, Mari? Te extrañamos la semana pasada, te extrañamos estos días, por suerte estás de vuelta con nosotros. Bueno, gracias por las palabras, y sí, yo muy contenta de estar nuevamente acá, porque a veces las circunstancias hacen que uno no pueda estar en forma presencial, pero bueno, voy a tratar de aglutinar el martes pasado y a ver qué hacemos, ¿eh? ¿Qué les parece? Hola, Luciano, ¿cómo estás? Te vas a cargar de trabajo. También, bueno, ahí Mari lo estaba presentando, que ayer nos acompañó en un lindo programa que hicimos que tuvo bastante repercusión. Un lindo programa de políticas públicas que realizamos con Luciano y con Sandra, que en cualquier momento seguramente se incorporará y se sumará a esta emisión del día de hoy. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Cómo te ha tratado el día de hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va a la audiencia? Hola, Mari Carmen. Hola, Damián. Bueno, dispuesto a hacer un programa que la audiencia espero esté satisfecha. Así que, bueno, a poner el cuerpo entonces para de ahora en adelante darle pum para arriba, como digo. Contento con mi San Lorenzo querido. Así que, ¿Qué pasó? ¿Ganó? bueno, Ahora no. por fin ganó, pero bueno, ayer cuando hablábamos me olvidaba de decirte que las tapitas de la vacuna Sputnik 5 o La Sputnik roja V, y azul. lleva la roja y azul de San Lorenzo Por y el el Barcelona, producto puede ser. Ay, pero sí, seguramente, pero bueno. Así que bueno, la verdad que sí, ayer tuvimos la oportunidad de desarrollar un interesante programa, ¿no? Que tiene que ver con lo que nosotros tratamos de abordar a los temas, que es desde el lado de las políticas públicas. Pero bueno, hoy, si te parece, si les parece, vamos a arrancar de manera distinta. Vamos a hacer una pequeña recorrida de los temas que están instalados en la agenda de los distintos medios de comunicación. Hoy vamos a tomar a La Nación, por ejemplo. ¿Qué es lo que está titulando La Nación en el día de hoy? Y en el día de hoy La Nación habla en primer término de las PASO, que aparentemente se llegó a un consenso entre el oficialismo y la oposición para postergar las elecciones. Lo negoció Máximo Kirchner con Jorge Macri y Cristian Ritondo. Fijaron parámetros para que en un eventual crecimiento de contagios se prorroguen los comicios. Esto sería, en principio, se pasaría de agosto a septiembre, las primarias abiertas, simultáneos, obligatorios, y de octubre a noviembre las elecciones generales. Por otra parte, también nos habla, obviamente, del coronavirus. Los infectólogos prevén un escenario peor que en el primer brote. Analizan, bueno, como es de público conocimiento, hay distintas cepas que están llegando al país, la británica, la de Manaus, y realmente
uno ve, no sé si por momentos se sobreactúa o no, pero ve que los ministros están controlando el ingreso en frontera, cuando yo creo que eso lo tendría que hacer el personal que ya está dispuesto para cumplir esas funciones, ¿no? Me parece que no hay que sobreactuar algunas cosas, ¿no? Por otra parte, ayer hablábamos con Mariano del rol de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y aparentemente, por lo que dice la Nación, está puesta un poco en la mira su gestión. Estados Unidos y otros 13 países criticaron su informe sobre el virus. Por otra parte, en plena turbulencia política, Brasil rompe otro récord, 3.780 muertes. También titula de un conflicto menor, pero bueno, que no deja de ser importante. Después de Walmart, el sindicato de Moyano avanza sobre otras empresas. Bueno, también habla sobre una renuncia por un escándalo por la compra de Sputnik B o 5, como prefiero llamarla, derriba a un premier europeo. Por otra parte, hoy si las cifras mal no recuerdo, creo que superaron los 14.000 casos. Esto está subiendo día a día. Ayer, no sé si hace un ratito escuchaba al vicejefe de gobierno, que son cifras similares a las que manejamos en agosto del año pasado, ¿no? Hoy es 30 de marzo del 2021 y lamentablemente en cifras nos tenemos que retrotraer a marzo del 2020. Ese 2020 que parecía que iba a ser una pesadilla, finalmente se prorrogó el tema de la pandemia, estamos todavía sufriendo, parece como que no que le estamos encontrando la vuelta a la pandemia, fundamentalmente por lo que hablábamos ayer con María, perdón, con Luciano, por la escasez que hay de vacunas, lo que impide el avance de las distintas planificaciones que cada uno de los gobiernos creo que han intentado llevar adelante, y eso con el aumento de los casos y a su vez la escasez de vacunas complica mucho, ¿no? Solucionar definitivamente el tema de la pandemia que ayer Sandra en un momento de la conversación mencionaba que es como que cuando se empezaba a ver un final, una luz al final del camino, entre los políticos no se ponen de acuerdo, o hablábamos del sistema COVAX de distribución de vacunas para aquellos países que por ahí no tienen los ingresos suficientes como para comprar o para acceder a esas vacunas. Así que, ¿cuál es tu mirada en ese sentido, Mari? No sé si tenés una reflexión para hacernos al respecto. Bueno, mira, yo creo que la pandemia ha puesto al descubierto muchas situaciones que antes eran como invisibilizadas y ahora se abrió una ventana y tenemos desde el ámbito social que no se corresponde con el cuidado que cada persona tiene que tener para poder, esta es una pandemia atípica la que nos está asolando para estas épocas, para estas generaciones. Y también los responsables que conducen el país, y no solo el nuestro, sino el del resto del mundo, están usando situaciones personales que no aportan a que se puedan ir superando las pandemias. Estamos viendo cosas que nunca pensamos que iba a haber. El hecho de robarse vacunas, los vacunatorios VIP, son todas situaciones que uno antes eran impensados y ahora nos está mostrando una sociedad donde los valores están desapareciendo. Ahora, ¿qué valores vamos a traer? ¿Qué valores se van a instalar? ¿Qué le vamos a transmitir a nuestras nuevas generaciones, a estos niños que están todo el día encerrados en su casa, que están con el miedo, los padres, los abuelos, la ruptura de los lazos familiares y sociales? Me parece que estamos ante situaciones como para analizar, pensar y después instaurar políticas y una comunicación eficiente y eficaz para que la gente empiece a tomar dimensión de lo que nos está aconteciendo.
Sí, Inicio. ahí Mari Carmen hacía mención al tema de que por momentos, ¿no? Da la sensación de que la sociedad ha roto ese contrato social que al principio había firmado, en el cual, como bien hacíamos mención ayer durante la emisión de nuestro programa, veíamos a tres dirigentes que representan a sectores distintos de la sociedad argentina, porque para algunos no es lo mismo, no son lo mismo, ¿no? En la figura del presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, el licenciado Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el economista y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en donde se los veía en forma determinante y realmente brindando una imagen que la sociedad tanto estaba demandando de tomar esto con la debida seriedad. Uno no dice que no lo hayan tomado con la debida seriedad, pero creo que el hecho después de esa figura, de esa foto inicial, cuando la foto se fue transformando en película, esa foto se fue desdibujando un poco, ¿no? Y eso creo que tuvo mucha incidencia a la hora de que la sociedad, como bien planteaba Mari Carmen recién, no asuma la responsabilidad de la hora, ¿no? De respetar los protocolos, no sé, uno por ahí ve en ámbitos deportivos juveniles de que hay protocolos a cumplir en donde se puede ir un padre por chico, y uno ve que van dos padres, que va una familia completa. Entonces a partir de eso se hace muy difícil, ¿no? Porque acá la política pública que tendría que estar reinando en la Argentina, que es el país que a nosotros nos preocupa en particular, es el hecho de cuidar al otro. Por ahí pasa el tema, me parece, de cuidar al otro, porque si nosotros no cuidamos al otro, no nos estamos cuidando a nosotros mismos. Porque lamentablemente el riesgo que uno asume cuando se expone al externo, al exterior, cuando toma contacto con otro tipo de personas, no sabe si está contagiada, si no está contagiada, si está cumpliendo con los protocolos, si no está cumpliendo con los protocolos, si respeta la limitación que hay en función de las burbujas, ¿no? Las famosas burbujas bueno, antes se mencionaban los chicos para jugar, pero ahora se ha transformado en una palabra importantísima, ¿no? El tema de preservar esas burbujas, no violarlas o no romperlas, ¿no? Para tratar de que esto sea más llevadero, porque como bien decíamos ayer, nosotros tenemos que tratar de convivir con una situación inédita para la humanidad, que es esta pandemia que nos acecha, que yo creo que ninguna de las personas que están en la actualidad con vida tienen antecedente de un hecho similar de estas características, y tenemos que hacer convivir los cuidados, privilegiando la salud, pero también tenemos que apuntar y apuntalar fundamentalmente a la actividad económica, porque una cosa sin la otra no tiene sentido, porque si cuidamos la salud y descuidamos las actividades económicas, que son las que movilizan al país, las que le generan recursos y que le dan posibilidad de combatir aquellas desigualdades que ya vienen antes de la pandemia, ¿no? Que como bien dijo Mari Carmen, la pandemia visibilizó muchas cosas, y fundamentalmente en un área que es una de las especializaciones que tiene Luciano, y que creo que va a empezar por ahí el tema, en el área de la metropolitana de Buenos Aires, ¿no, Luciano? Se visibilizaron muchas cosas. Yo sé que ustedes tenían preparado, por lo que tengo entendido, hablar de la educación, de cómo afectó la pandemia a la educación, así que si a ustedes les parece, hacemos una pequeña introducción y después en el segundo bloque ampliamos toda esa información que ustedes prepararon para hoy. ¿Te parece, Luciano? Bárbaro, bárbaro. Yo estuve escuchando atentamente a Mari Carmen y a vos, Mari Carmen, hablando sobre los valores, y vos sobre la foto del principio, y de que la sociedad en general rompió el contrato social. Pero permitime que diga, no puedo dejar de decir que los dirigentes políticos
y funcionarios públicos fueron los primeros en romper el contrato social. Y ninguna acción puede durar, ninguna foto puede durar en un proceso donde los que tienen que cuidar al otro, como decía el genial Herrera de Figueroa, que escribió sobre el triversitarismo herreriano, en el cual que dice que yo soy porque está el otro. Y los dos vamos siendo, en el camino, en el andar, uno es por el otro y el otro es por uno y vamos andando. Esta crisis de valores, esta crisis que hablábamos ayer de la Organización Mundial de la Salud, que nosotros hablábamos y hoy salió en el diario Nación, también es la crisis que generan nuestros dirigentes políticos y nuestros funcionarios que están a cargo de hacer que las políticas públicas se cumplan y de hacer que a través de las políticas públicas, no me voy a cansar de decir a los oyentes, haga un cambio social positivo. Y entonces hacen al cambio social negativo. También nosotros siempre decimos en este programa y en esta radio que no hay ausencia del Estado. El Estado siempre está presente por acción o por omisión. Las políticas públicas siempre están presentes por acción, que es positivo, o por omisión, que es negativo. Bueno, esto desnuda una realidad social como la que nosotros estamos viviendo, donde los valores no están insertos, donde los ejemplos de la foto es solamente un ejemplo de momento, de oportunidad. Y bueno, así estamos socialmente y lógicamente no vamos a lograr la resiliencia social tan ansiada por los psicólogos sociales y por los psicólogos. Y en este sentido me permito disentir con el presidente de la Nación, por ejemplo, en su momento en el cual se llenaron de profesionales, pero no se llenaron de psicólogos sociales, o no convocaron a los psicólogos sociales, habida cuenta que son estos los que entienden sobre la conducta social y pueden operar socialmente. Bueno, esto es un déficit que ahora arroja las consecuencias. Perdón, estaba muteado, estaba escuchando atentamente lo que estaba planteando Luciano. ¿Y qué opinión te merece lo que estaba diciendo Luciano como para hacer una apertura, digamos, del tema vinculándolo a la educación, Mari, y después vamos a ir a un pequeño corte musical? Me parece muy importante lo que planteaba Luciano y aparte muy claro en todas sus expresiones, porque acá la base de una sociedad es la educación. Pero voy a dejar una pregunta. ¿A qué llamamos educación? ¿Qué es educación? ¿Cómo construimos la educación? ¿Te parece? Qué buena pregunta, ¿eh? Nos vas a dejar ahí pensando en una de las políticas centrales que debe tener un país, ¿no? Que es la educación. Porque en función de esa educación marcas una generación, marcas un camino y decidís qué tipo de país querés para adelante. Porque las políticas públicas de educación en definitiva apuntan a eso. ¿Qué país sueña uno hacia adelante? Obviamente que lo más importante que hay para todos los países es la educación. Así que nos dejaste ahí planteando una pregunta importantísima. Hoy vamos a poner música tranquila y creo que a ustedes les va a gustar. Así que hoy vamos con Andrea Bocelli, Celine Dion y con el tema de ellos de Playa.
Todo eso que nos queda Magazine. Un programa dedicado a los temas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Enfocado fundamentalmente desde la óptica de las políticas públicas. Con un segmento dedicado especialmente a la integración e inclusión desde todas sus aristas. En Sembrando Inclusión y el segmento deportivo con las últimas novedades. Especialistas y profesionales, entrevistas, opinión y muy buena música como compañía. Lunes y martes de 19 a 20 horas. Por Usina Radio, con Mari Carmen, Huelga Otero, Sandra Fariña, Luciano Machuca, Federico Villanueva, Javier Tousón y Damián Gianoli. Solo en Usina Radio. Escuchalos, todo eso que nos queda Magazine. En www.usinaradio.com.ar. Estás escuchando Usina Radio. Seguí nuestro portal digital de noticias y escuchá nuestra programación. www.usinaradio.com.ar. O encontrarnos en nuestras redes sociales. En Instagram. Como @usinaradio_, Twitter @usinaradio, o escribinos a nuestro número de WhatsApp 11 58 21 96 14, En Facebook como Usina Radio o en nuestro canal de YouTube. Usina Radio. Usina Radio te mantiene informado. (19 horas 29 minutos 26 grados 6 décimas) y parece como que hubiera un denominador común entre los programas, ¿no? Casi sin pensarlo, porque ahí Andrea Bocelli decía en un velo italiano, la luce que me dai, haciendo relación a la luz que me das, ¿no? Y también hacía mención a un mundo de justicia y de esperanza. Ayer hablábamos de las luces, de las personas que tenían ese aura, ¿no? Y pensaba también en lo que decía Luciano, de que no había que matar a las luciérnagas, de aquellas personas que brillaban en la oscuridad. Hablábamos por ahí, para ponerte en tema vos, Mari, ayer planteábamos en esos términos la actualidad, y cuánta luz que tiene que venir del sector de la educación, ¿no? Con esa pregunta que nos dejaste ahí dando vuelta, que pusimos un tema ahí lento como para que tratemos de reflexionar entre todos, cómo encaramos un tema tan serio para un país como es la educación, cuando a uno le da la sensación de que nuestro país hace décadas que no tiene una política pública con respecto a la educación. Es muy cambiante, se tratan de por ahí traspolar experiencias de otros países que no son aplicables, que por ahí se pueden tomar como buenas ideas, pero cada uno tiene su realidad económica, cada uno tiene su realidad cultural, cada uno tiene sus capacidades, sus defectos, tiene su infraestructura para llevar adelante determinado tipo de políticas públicas vinculadas a la educación. Así que los dejo a los doctores acá para que nos traten de explicar realmente si es posible ver una luz al final del túnel, como nos planteaba ayer Sandra en el tema de educación. Mira, yo creo que sí, pero esa luz tiene que nacer con cada uno de nosotros. Y la luz, la primera que nos encienden, es dentro de la familia, porque la familia es la primera educadora que tenemos nosotros cuando nacemos, desde el comportamiento, desde el lenguaje, desde las actitudes, el transmitir los valores, el respeto por el otro, la consideración, ser solidario y entender que no todas las personas han tenido a lo mejor las oportunidades que hemos tenido nosotros para desarrollarnos en la vida. Entonces, yo también tengo que ser solidaria con otros y brindarles de lo que uno pueda saber a que el otro también pueda superar las instancias. Y a veces se confunde la escuela como que es la única educadora. No, educa la familia, educa la sociedad, educan las instituciones, y la escuela, que es una institución, es la que tiene la responsabilidad de transmitir y formar a los niños desde los marcos teóricos. Pero uno es humano y es un ser humano cuando se cría con otro humano, cuando el otro nos transmite esos valores de respeto por la vida humana.
cuando hablamos de igualdad, ¿cómo transmitimos la igualdad de considerar al otro tan humano como yo? Entonces me parece que estamos ante una situación con esta pandemia que nos abre las puertas a pensarnos de una manera distinta, a ser una sociedad donde hay que hacer cambios culturales, donde nosotros estaba bien para 100 años atrás, 200, hoy estamos en otra época, con otras generaciones, donde la tecnología, los sistemas económicos, el mundo, la globalización, nos acerca y nos aleja. Bueno, tenemos que ver de qué manera seguimos construyendo seres humanos y no simplemente objetos que cumplen con ciertos roles. Me parece que acá hay situaciones como es la transmisión, la comunicación, de qué modo lo hago y para quién lo hago, me tiene gran importancia. Y Luciano de esto también sabe mucho y me encantaría escucharte. A mí, escuchándola a Mari Carmen y a vos también, y hablando de lo que es la luz, digamos el faro, terminábamos con el tema de alumnos, porque alumnos, ¿qué quiere decir? Sin luz. Alumnos quiere decir sin luz, es decir, sinonimizar con estudiantes y coincidir en que la educación es en el faro de nuestra casa y que en la escuela vamos a tomar las herramientas del conocimiento para acrecentar ese conocimiento y para expandir los límites de la mente. Entonces después llegamos a la universidad para ese concepto y para esa teoría que en definitiva es para comprender el mundo. Como decían los filósofos y uno en particular, Berkeley, que decía no es cuestión de cambiar el mundo, sino de entenderlo. Entonces, en esta cuestión me remito, por ejemplo, o quiero hacer un prólogo para expresar mi pensamiento en cuanto a que, y esto no tiene que ser coincidente con nuestros escuchas, porque tenemos que tolerar nuestros pensamientos y nuestras opiniones. Y esta pandemia ha desnudado, como dijo Mari Carmen, ha puesto sobre el tapete, ha visibilizado muchas cuestiones, y entre ellas la desigualdad en nuestra sociedad y en la sociedad de nuestra aldea global. Por ejemplo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, como epicentro, digamos, del AMBA, contesto a lo que vos me habías dicho al comienzo del programa, por ejemplo, hay una desigualdad en cuanto al resto del AMBA. Pero estas desigualdades se dan, por ejemplo, ¿por qué? Por el accionar político, a través de las políticas públicas. Entonces, como decíamos el año pasado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un mal ejemplo, cuando debería ser un faro que ilumine, en los términos de iluminación, que ilumine al resto del país, al resto de las jurisdicciones. Esto es tomado con un egoísmo político por el resto de los funcionarios de las diferentes jurisdicciones, y es un mal ejemplo. Hay dos estudios muy, pero muy buenos pasando a las estadísticas y a trabajar el tema de la educación, dos estudios que me parecieron muy buenos,
Por ejemplo, un estudio de educar en tiempo de pandemia entre el aislamiento y la distancia social. Porque yo pienso que estamos ante una nueva escuela. Estamos en un proceso, y este es un proceso que debe pensarse en la política, entre los políticos, que tienen ese conocimiento universal o deberían tenerlo. Estamos en un proceso hacia una nueva escuela porque estamos en crisis. Y bien lo dice la ciencia social en cuanto a que hay una descristalización, una crisis, un cambio y una consolidación del cambio. Bueno, en todos los ribetes sociales estamos en crisis. Y uno de los factores preponderantes y uno de los factores, lamentablemente, que desnuda esta crisis es la desigualdad. Y el trabajo de CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, del cual participan y siguen participando nuestros dirigentes políticos y funcionarios, tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como del resto del AMBA, dicen, por ejemplo, porque estamos transitando, querramos o no, desde una escuela presencial a una escuela virtual, o si se quiere, a una escuela semipresencial o semivirtual. Y todo esto nos exige a un pensamiento para que nosotros podamos salir airosos con esta resiliencia social, podamos salir airosos hacia esta nueva escuela que nos propone el nuevo mundo, porque la realidad de hoy ya no es la realidad del mes pasado y no es la realidad de hace un año. Cuanto más podemos estar pensando, ya no podemos estar pensando en hacer una película de los amores de Belgrano y repartir dinero, 11, 10, 12 millones de pesos, estando en una economía bancarizada, retirando dinero en efectivo por montón. Le interesa los amores de Belgrano, los amores estrafalarios, siendo que Belgrano murió pobre y tuvo que hasta vender su reloj. Así que bueno. Entonces, esto nos exige a que, por ejemplo, veamos que los estudios muestran, esto es de agosto del 2020, los estudios muestran que la interrupción de clases presenciales ha tenido consecuencias sociales negativas, mentales, físicas y académicas en los estudiantes. Ha presentado pérdida de aprendizaje, desigualdad educativa, posibilidades futuras de empleos, efectos sociales y en la salud. Y por sobre todas las cosas, esta desigualdad lo que ha marcado a fuego es el abandono escolar. Se prevé un abandono escolar. Entonces, las investigaciones muestran que los riesgos de contagio con la presencialidad escolar son muy bajos en comparación con la pérdida que genera la suspensión de clases. Pero acá viene una cuestión muy particular y que nos toca de lleno a nosotros que estamos en el AMBA. Se ha hecho una estadística de viviendas con internet según el nivel socioeducativo y de jurisdicción, que da en La Cava un 50%, La Pampa y Santa Cruz con el 60%, Buenos Aires con el 49%, Chubut con el 42%, pero ¿qué pasa? Cuando llevamos esto a total país, baja tremendamente a un 37%. Esto nos habla de un tránsito, de un proceso de nuestro país deficitario hacia lo que se viene, querramos o no aceptarlo, hacia esa nueva escuela.
No Ahora sé si tenemos yo, tiempo. no, sí, sí, los iba a invitar a hacer un pequeño corte musical y después dejarles, después hacerles una pregunta, ¿no? Que a nuestra generación creo que los ha marcado y me gustaría saber si estábamos muy errados nosotros cuando pensábamos en la educación en ese sentido y creo que hoy está muy discutido ese tema. Pero me gustaría primero, no los voy a dejar pensar, los voy a sorprender con la pregunta, no me miren así. Voy a poner el tema musical. Hoy estamos todos con música calma, así que vamos con Corre, hijo de la tortura, de Joaquín Sabina. Bueno, regresamos a esta última parte, a este último bloque de todo eso que nos queda. 19 horas 47 minutos 20 grados 6 décimas. Y bueno, ahí a mí me había quedado dando vuelta un concepto que creo que a nuestra generación nos ha marcado muchísimo y que hoy no sé si está discutida o se promueve la discusión de determinados valores, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero con el advenimiento de la democracia, nosotros éramos jóvenes, éramos mucho más jóvenes, pequeños, y yo me acuerdo que tenía grabado prácticamente en la piel el tema de la igualdad de oportunidades. Se hablaba mucho de la igualdad de oportunidades, eso después no sé si se fue perdiendo en el tiempo, se fue dejando de lado el tema de la igualdad de oportunidades, se fue por momentos cuestionando el tema del mérito, porque para tener igualdad de oportunidades uno tiene que hacer méritos también, no es que la oportunidad se genera, la igualdad de oportunidades se genera porque sí, sino que uno tiene que poner lo mejor de suyo, ¿no? Lo mejor que tiene de su parte para tratar de alcanzar esa igualdad de oportunidades, porque la igualdad de oportunidades es un piso del cual se supone que uno tiene que partir, que fundamentalmente está vinculado al tema de la nutrición, al acceso a la universidad en forma gratuita, un montón de luchas que se fueron dando a través del tiempo. ¿Ustedes piensan que ha pasado de moda el tema de la igualdad de oportunidades y el tema vincularlo al mérito? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes como especialistas en temas de psicología social? Mira, yo creo que también ingresó, en vez de la igualdad de oportunidades, el facilismo. Y entonces el facilismo rompe la igualdad de oportunidades, porque la igualdad de oportunidades, históricamente, era el esfuerzo personal para alcanzar vos esa igualdad con el otro a través de la educación, el trabajo, el orden, el compromiso, el respeto, pero todos teníamos que trabajar, ir a la escuela, levantarnos muy temprano a la mañana, ingresar a la escuela, las tareas, la responsabilidad y también la responsabilidad de los docentes, de los padres, en cuanto a la transmisión de valores y el compromiso en el aprendizaje. Y acá creo que, ¿se acuerdan aquella famosa frase, mi hijo el doctor? Entonces, creo que ha desaparecido. Entonces, todos los padres estaban ilusionados y sobre todo mucha migración, que su hijo fuera a la facultad, de que su hijo superara las barreras del desconocimiento para incorporar un conocimiento. Pero no se le facilitaba de que vos podías aprobar sin estudiar. No, todos teníamos que estudiar, todos teníamos que comprometernos con ese aprendizaje como los docentes comprometidos con la enseñanza. Entonces, eso empezó a variar, la tecnología nos trajo un facilismo, todo lo tengo cerca, si no me importa aprender porque lo busco en Google y acá está. Entonces, hay unos cambios y me parece que es un cambio cultural con el que tendríamos que eh, tomar conciencia del mismo para ver cómo estimulamos de nuevo ese compromiso para poder buscar la igualdad, pero la igualdad con esfuerzo. Y vos, en el sentido que está hablando Mari Carmen, Luciano,
¿Vos te pensás que nosotros hemos perdido, valga la redundancia, la oportunidad de aprovechar estas TICs, estas nuevas tecnologías, para que, digamos, nuestros alumnos, nuestros estudiantes, realmente estén mejor preparados? Porque hoy fácilmente, en forma virtual, a veces en algunos casos gratuitamente, uno puede tener acceso a seminarios en universidades recontra prestigiosas del mundo en forma gratuita, y lo que uno ve como una ojalá en nuestro tiempo hubiéramos tenido la oportunidad de tener la facilidad que tienen hoy de acceder por intermedio de un Zoom a un profesor prestigioso que sea especialista en un tema de políticas públicas, a nosotros, que es el caso que nos gusta las políticas públicas. ¿Te pensás que en ese sentido hay parte de la juventud que no se da cuenta de que tiene que asumir un compromiso con respecto al mérito para realmente aprovechar esa igualdad de oportunidades, Luciano? El, el mundo se encuentra trasvasado en la actualidad por un relativismo filosófico. Y este relativismo filosófico hace que una cosa o la otra no valga la pena y pierda su esencia, porque es todo relativo. El mérito, si uno habla con los jóvenes, lo primero que te dicen es que es relativo, porque es la juventud precisamente la que se tiene que incorporar a la vida, a la vida económica de los pueblos, porque están intentando incorporarse a la vida económica, que es lo primero, que es el trabajo y el estudio, y eso lleva al estudio también. Te dicen que es relativo, porque en verdad hoy estamos trasvasados, como repito, por este relativismo filosófico, donde los valores son relativos, el mérito es relativo, el poder es relativo. Entonces, esto hace que se pierda la esencia de estas cuestiones. Cierto es que también tenemos que aceptar que los valores van cambiando, en tanto cambian las sociedades y los tiempos, y ya no son, a veces decimos, no son los mismos valores de antes, pero sí, pero esos van cambiando, son cambiantes, son inherentes a los cambios de contextos sociales a través de la historia. Es un cambiante en base al contexto histórico. Pero sí, es importante. La política, por ejemplo, utiliza los no valores o da valores porque tiene enfrente, generalmente, de un lado, exacerba contra el neoliberalismo, porque dice que el neoliberalismo no tiene en cuenta determinados valores. Pero si vemos desde la perspectiva del neoliberalismo o del mercantilismo o de cualquier otro ismo, dice que los valores del opuesto están trastocados, y entonces entre ellos se encuentra el mérito y se encuentran los valores. Pero ¿qué pasa? Los valores son los elementos que adhieren, al cual adhieren o al cual adherimos todos como sociedad para funcionar. Y entonces tenemos un valor importantísimo en nuestra sociedad, que es la norma, como decíamos ayer. Y la norma no tiene ningún valor en nuestra sociedad, porque la norma que regula la convivencia social, volvemos al comienzo del programa, el primero que no la acata
es el funcionario o es el político que va y se pone primero ante el vacunatorio para que le den la vacuna que no le corresponde. Entonces, ahí están estas cuestiones de la cual habla Mari Carmen, del tema de cuál es el... Porque si vamos al caso, los valores son elementos abstractos, pero que la sociedad los hace suyo, para un mejor funcionamiento, para un mejoramiento positivo, volvemos a lo mismo, para una resiliencia social y que salgamos fortalecidos a través de ella. Los valores como una entidad, el valor no tiene entidad. El valor lo ponemos nosotros. El dólar no tiene entidad. El valor del dólar lo ponemos nosotros cuando lo vamos a comprar y lo hacemos subir o bajar. Los valores de una sociedad son los valores a los cuales nosotros, la mayoría, adhiere y todos los días refuerza y demuestra en el comportamiento social. Al menos eso es lo que pienso. Tengo el pensamiento sobre los valores, ¿no? ¿Cuál sería la conclusión final para darle paso a nuestros compañeros que ya están empezando ahí a aparecer, ¿no? Lo veo a Fede que hace rato que está conectado y estamos esperando que Martín también se conecte. Pero mientras esperamos que se conecte Martín, ¿cuál sería la conclusión final sobre este programa que se ha dado en el día de hoy, en donde hemos abordado distintos temas que creo que son de relevancia, ¿no? Para una sociedad, como es el tema de la educación, el tema de los valores, el tema de las nuevas tecnologías, el tema de la presencialidad en el colegio, el tema del ejemplo que en definitiva tienen que dar algunos funcionarios y no los dan, porque los pueblos imitan les pido un minuto de sus... Les pido por favor un minuto a los dos porque para contestarte Dale. el tema, para que cierre Mari Carmen, Dale. contestarte sobre las TIC. La tecnología de la información y la comunicación en Argentina ha servido de mucho y en muchos países. Y da cuenta de esto las pruebas PISA. Y da cuenta de cómo está cada jurisdicción ranqueada, perfilada, y la utilización que han dado a la tecnología de la información y la comunicación, que es importantísimo y que se incorporó a las escuelas y a la educación en general, se incorporó muy bien. Prueba de ello es que hay jurisdicciones como Santa Fe, como Neuquén, como la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que están muy bien posicionadas a nivel internacional a través de la tecnología de la información y la comunicación. Eso ha dado un salto, en ese sentido se ha dado un salto cualitativo importante en materia de educación. Y ahora le dejo el cierre a Mari Carmen, que nos ilumine con este cierre, Mari Carmen. Pero voy a tomar parte de lo tuyo porque es interesante y creo que toda esta construcción también está basada en que las herramientas que tenemos de la tecnología, del poder adquirir conocimientos, el poder generar una innovación a lo mejor educativa, innovación en la economía, esos son todos cambios culturales que uno tiene que hacer a través de las herramientas, donde el ser humano sea la centralidad de toda la vida. Y me parece que eso es lo importante. Cuando vamos a construir una sociedad, esa sociedad tiene pautas culturales que cada uno aporta. Y bueno, el aporte de esa parte cultural son los valores y las herramientas con las cuales vamos a construir una sociedad mejor, más igualitaria y donde prime el respeto por el otro, porque el otro soy yo también, del otro. Me parece que eso es importante. La verdad que hemos compartido un hermoso programa hoy, otra vez. Lamentablemente, bueno, por cuestiones laborales, Sandra no se ha podido conectar hoy, pero creo que nos complementamos bastante bien entre todos y bueno, somos conscientes de que
de que esto es algo que nosotros lo hacemos en forma vocacional, porque nos gusta trabajar el tema de las políticas públicas y obviamente los considero a todos los que participan de este magazine, a cada uno de ustedes como pilares fundamentales de este programa. El programa no es lo mismo cuando falta alguno de ustedes. Para mí no es lo mismo, es como que siempre falta algo. El programa perfecto es cuando están todos. La verdad que yo les agradezco la calidad y la claridad de conceptos que tienen ustedes, ¿no? A la hora de abordar los temas. Como bien dijo Luciano, y creo que a lo mejor es preciso, es necesario aclararlo, ¿no, Luciano? El tema de por qué nosotros nos paramos desde este lugar de las políticas públicas y por qué a veces no queremos hablar de la política partidaria, no queremos mezclar, porque sabemos que son generadoras de diferencias, las ideologías siempre generan diferencias, y nosotros creo que la idea es, valga la redundancia, ir transitando por el camino de las ideas. El camino de las ideas es el que nos va a hacer ir hacia adelante. No sé si querés hacer alguna mención a ese tema en particular, Luciano, y ya como para ir cerrando. Bueno, para que los oyentes, gracias por darme de nuevo la voz, para que los oyentes sepan, este programa se llama Todo eso que nos queda, ¿no? Eso que nos queda, que es trabajar las políticas públicas. Y las políticas públicas es una herramienta fundamental y es la única que cambia, la sociedad en sentido positivo, la única generadora del cambio. No la posición o el abrocalamiento de la idea partidaria, porque tenemos que respetarnos. Y nosotros no emitimos conceptos en términos partidarios, si bien cada uno tiene su corazoncito y es entendible y es necesario, todos los conceptos vertidos aquí son conceptos vertidos desde lo profesional, y porque creemos profundamente en que el cambio social positivo es lo que le falta a nuestro país. Yo no soy partidario tampoco de un exacerbamiento de temas históricos, habida cuenta, porque si no le tengo que dar la razón al gran escritor que fue Alvin Toffler, cuando ya en su tercera ola, ya por 1980, hablaba de que no se concebía a los parlamentos que hablaran tanto en una época en la cual hay que tomar decisiones en un mundo actual, más en el mundo actual, donde hay que tomar decisiones minuto a minuto. Así que el exceso de diagnóstico histórico no permite que nosotros tratemos los temas actuales con la debida rapidez y diligencia, y no permite que tomemos decisiones porque el mundo hoy es tan dinámico desde el acortamiento del espacio-tiempo. El mundo hoy es tan dinámico que nos exige que tomemos decisiones rápidas para mañana. Y la pandemia que estamos sufriendo y que está asolando toda nuestra aldea global es un ejemplo de ello. La pandemia es un ejemplo de ello, que en tan poco tiempo ha tomado el globo completo y bueno, así la estamos pasando. Bueno, yo les cuento a nuestros queridos oyentes que bueno, que ya estamos terminando nuestro programa, pero hace varias reuniones de preproducción en la cual venimos hablando del tema con Luciano, ¿no? De explicarle a nuestros oyentes por dónde vamos transitando, cuál es la idea a la que apuntamos nosotros, porque a veces el programa toma un camino que para nosotros, no, por lo menos en principio, no es el que tenemos pactado, no es el que tenemos planificado. Nosotros, si hay alguna persona que por ahí quiere plantearlo esto en términos políticos, tiene la oportunidad de una extensa grilla horaria
en nuestra programación para hablar de política, sea kirchnerista, sea macrista, sea comunista, sea socialista. A nosotros no nos importa que discutan el mundo de las ideologías, pero en estos programas en los que nosotros llevamos adelante, nosotros queremos transitarlo por el camino de las ideas y de las ideas que estén enfocadas fundamentalmente en las políticas públicas. Así que así hacía varios programas que queríamos hacer esta aclaración con Luciano, por eso le pedí que la haga, porque veníamos ya digo, en las reuniones de producción discutiendo este tema, no discutiendo, sino intercambiando ideas para ver cómo le explicábamos desde dónde nos parábamos, por qué nos parábamos desde este lugar, ¿no? Así que los voy a dejar con un tema y ya les voy a dejar el pase a Fede, que hoy no está en la parrilla, que hoy no está cocinando, no sé cómo le habrá salido el asado el otro día, estuvieron despertando un muchacho en Holanda, no sé qué hora era, qué diferencia hay, como 4 horas hoy entre Europa y Argentina, y el tipo miraba comiendo, ¿no?, papa frita, no sé qué estaba de por encima le hacían cada pregunta al pobre argentino que vivía en Holanda, y ese muchacho ahí que lo ven con cara de bueno, que tiene todo un equipo de alta tecnología, hablando de TIC, ahí miren los micrófonos que tiene, la tecnología que tiene, con esa carita de bueno que parece que tiene, hace preguntas muy picantes. Así que lo vamos a dejar con un tema que creo que generacionalmente todos los conocemos y ya viene lo uno y lo otro con Fede Mila y con Martín González. Vamos con ese tema.